ha fenecido el ciudadano Bracci, que ejercía de profesión pontífice. Así de sencillo escribe el funcionario del registro municipal de Valence, en Francia, en agosto de 1799. Tan mundanal, tan natural, de tú a tú, como proclamaba la Revolución Francesa. Igualdad. Se refería a un prisionero que acababa de perecer en la vieja prisión de la ciudad. Se trataba en efecto de un pontífice, de un papa. Ese era Pío VI. De civil era el conde Angelo Onofrio Melchiore Natale Giovanni Antonio Bracci dei Bandi. Era un hombre de mérito, sí, pero eran también los tiempos de la Revolución Francesa, de los ilustrados y del fin del oscurantismo. O al menos eso proclamaba la revolución. Y precisamente fue condenado por maquinar contra Napoleón. Lo descubrieron, pero salvó su vida huyendo de la capital de los estados pontificios, disfrazado de mendigo. Pero fue atrapado y llevado a Francia y juzgado y condenado. Así que, como decía aquel funcionario, pereció como pontífice de profesión. Ahora, ¿qué diría aquel registro cuando en la mañana del 31 de diciembre del 2022 se iba de este mundo el emérito Benedicto XVI, de civil Joseph Elois Ratzinger? El asunto es que ningún concilio afirmó que ningún papa debía jubilarse o retirarse o lo que sea. Solo tenía que haber un solo papa. Lo único cierto es que cuando aquel 31 de diciembre del 2022 se apagaba la existencia de Joseph Ratzinger, tenía 95 años y llevaba años apagándose lentamente, como si fuera una vela. El primer papa emérito de la historia moderna vivía desde el 2013 en el convento de monjas Mater Ecclesiae, a escasos centenares de metros del Papa Francisco. Ambos vestían prácticamente igual y ostentaron el mismo título, pero él, Joseph, se había retirado de la vida pública en silencio y solo visible cuando salía a dar un paseo por los jardines del Vaticano. Aquel paso al costado sería sorprendente, y no simplemente para el Vaticano, sino para todo el mundo. Era una especie de jubilación voluntaria. Cuando le preguntaban el porqué de su renuncia, Ratzinger simplemente diría que se lo debía a los achaques de la edad. Para ese entonces ya había cumplido los 78 años y tenía encima un marcapasos. Había sido elegido el 19 de abril del 2005 y el suyo iría a ser un pontificado de transición, pero nadie imaginó que solamente durara 8 años. Sus biógrafos lo calificaban como una mente tan inteligente de dimensión agustiniana. Benedicto había nacido en 1927 en Mark, Alemania, en el seno de una familia cristiana, pobre y opuesta a los regímenes. Pero cuando tenía 16 años, su país estaba en contienda bélica, así que se afilió al ejército. Así que frágil, casi enclenque, lo que más le preocupaba en su infancia era hacer gimnasia. Su juventud no fue normal. Regresó de la batalla, de la guerra, traumatizado, y tendría que recibir el estigma durante muchos años por su vinculación al ejército alemán. Así que si quieres saber un poco más de cómo fueron los últimos días de Benedicto XVI, el papa que se fue 2 veces, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. En el libro Benedicto XVI, su vida y pensamiento, presentaba una extraña biografía de cómo fue concebido. Resulta que su padre, el viejo Joseph Ratzinger, esperó hasta tener 40 años para encontrar una mujer y formar una familia. No tenía una vida social típica y por ello publicó en el periódico local católico Lieb Frauenbuch una descripción simple de sí mismo. Empleado del Estado, soltero, católico, de 43 años que busca el matrimonio lo antes posible con una muchacha católica de buenos sentimientos y que esté en la capacidad.
y apareció María Rieger. Sí, María Rieger. Una mujer 7 años menor que él, que el viejo Joseph. Aquel matrimonio tendría 3 hijos, siendo Joseph Aloysius el tercero, o sea Benedicto XVI. Así que sería el menor de la familia Benedicto. E incluso su hermano George también fue sacerdote. También tuvo una hermana, María Ratzinger, quien nunca se casó y administró hasta su partida la casa del cardenal Ratzinger. Su familia era tan religiosa que incluso, como nació un sábado santo, lo bautizaron el mismo día con el agua recién bendecida de una iglesia cercana. Aún existe la casa de los Ratzinger, una casa muy bonita y clásica en la región de Deutschland, Baviera. Y es que precisamente en 2006, mientras se preparaba para visitar Baviera, Alemania, por primera vez en su pontificado, comentó: "Me encanta la belleza de nuestra tierra y me gusta dar largos paseos. Soy un patriota bávaro, en particular me gusta Baviera, nuestra historia y por supuesto nuestro arte". En su biografía dice que en las primeras horas del 16 de abril de 1927, cuando nacía Joseph Aloysius Ratzinger, Benedicto XVI, el primer nombre, como era la costumbre de la familia, era el de su padre, Joseph, mientras que el segundo, el equivalente a Luis, se le entregó en honor a un tío que se había convertido en sacerdote y había tomado el nombre del joven santo jesuita italiano. Luego de terminar la guerra en el 45, y después de pasar una temporada en un campo de prisioneros, obtuvo la libertad. Se metió a un seminario situado en Trondheim e hizo exámenes de bachillerato. Desde el 46 hasta el 51, Ratzinger estudió teología y filosofía en aquel seminario, y en el 52 ya era nombrado para dar clases como seminarista. Su primer trabajo sería como profesor en la Universidad de Bonn en el 59. Entonces, Ratzinger se convertiría en un teólogo vanguardista. Siempre amó la música, siempre amó los libros y un cierto dandismo litúrgico en cuanto a los sombreros raros que utilizaba. Antes de ser elegido sumo pontífice, había pedido ser bibliotecario de la Santa Sede. El 19 de abril del año 2005, el cardenal Ratzinger sería elegido como sucesor de Juan Pablo II en el segundo día del cónclave. El pontificado de Benedicto XVI duraría solo 8 años, menos incluso que su tiempo como emérito, que fueron casi 10. Pero fue mucho más convulso de lo que nunca hubiera imaginado. Comenzó con fuerza y terminó debilitado. Por eso su última etapa de vida, con absoluta discreción se la pasó. Sus fuerzas habían menguado y llevaba tiempo preparándose para eso. El ejemplo de su predecesor Juan Pablo II, languideciendo en el cargo, mandó una carta a un periódico donde decía: "En el lento debilitamiento de mi fuerza física, interiormente estoy en peregrinación hacia la casa". Incluso, meses antes de partir se le podía ver saliendo a pasear con su secretario personal y mano derecha, George Gascoigne, por los alrededores del monasterio Mater Ecclesiae, escondido en los jardines del Vaticano, apenas a 3 minutos de la puerta de Santa Ana, la entrada que los turistas fotografían y por donde se accede al Banco Vaticano o al archivo secreto. En sus últimos días se la pasó leyendo libros, contestando cartas, y cuando las manos no le traicionaban todavía, se sentaba al piano a tocar alguna pieza. Sus últimos días los pasaría en total silencio, encerrado con su acompañante, con su mano derecha, George Gascoigne, y 4 monjas de comunión y liberación. Una tranquilidad que contrasta con los convulsos últimos días que sacudieron dramáticamente su pontificado. Pidió a ese mismo ayudante que siempre lo acompañó destruir sus diarios, esos mismos que había hecho muchas reflexiones personales durante sus últimos años y en los que para siempre se perderían las claves de su renuncia. Así que literal,
Con Benedicto se fueron muchos secretos guardados, pero quedaría el legado de un papa que pudo irse 2 veces, una en retiro y la otra para siempre. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.